Bienvenidos a nuestra reunión dominical como iglesia local, gracia de Dios. Y dispongamos ahora sí nuestro ser, nuestro corazón para entrar a la enseñanza de la palabra de Dios por medio de la epístola a los Hebreos, donde el Señor nos ha estado hablando de la carrera de la fe, pero también nos ha estado hablando de cómo correr en ella. Porque la realidad es que muchos han iniciado esta carrera, sin embargo, no muchos la han terminado. Y esto es porque fueron movidos solamente por sus emociones y no por una conversión genuina. Porque cuando hay una conversión genuina, se va a permanecer en la fe y nunca se va a retroceder. Como lo vimos en Hebreos 10:39, donde nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, cuando hay una conversión genuina, se va a seguir adelante independientemente de los obstáculos que estaremos enfrentando al ir avanzando en esta carrera de la fe, en donde posiblemente también tengamos persecución, la cual puede venir de la familia, de los amigos o incluso de una religión, como estaba pasando en los hebreos convertidos a Cristo en el primer siglo, los cuales estaban siendo tentados a regresar al judaísmo y de esa forma desechar al único que puede dar salvación y vida eterna, es decir, a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, la semana pasada miramos el tema de la disciplina de Dios, la cual también vamos a estar experimentando en la carrera de la fe, porque Dios como Padre quiere que sus hijos sean obedientes, por eso es que nos disciplina. Sin embargo, Dios como Padre primeramente nos va a dar instrucción en su palabra. Y si nosotros entonces bajo esta instrucción somos desobedientes, entonces es cuando vendrán los azotes para corrección. Y la realidad, como lo vimos la semana pasada, es que Dios hace todo esto por amor, pero también para autentificar quiénes son realmente sus hijos y de esa forma hacerlos participar en su santidad, como lo estuvimos mirando la semana pasada. Ahora, el día de hoy, vamos a analizar algunas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, teniendo en mente que nuestro Dios, aparte de ser nuestro Padre que nos ama, Él también es fuego consumidor. Motivo por el cual debemos seguir corriendo la carrera de la fe, teniendo en cuenta al menos los siguientes 4 puntos que vamos a analizar el día de hoy. En primer lugar, debemos ser fortalecidos para no desviarnos del camino. En segundo lugar, debemos seguir la paz y la santidad que el Señor nos demanda. En tercer lugar, debemos eliminar cualquier raíz de amargura. Y en cuarto lugar, debemos servirle con gratitud, con temor y con reverencia. Así que bajo estos 4 puntos vamos a analizar nuestro texto base en Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 29. Les invito a abrir su Biblia ahí para que leamos nuestro texto base. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 29. Hoy estaremos dando conclusión a este capítulo 12. Nos dice aquí la palabra de Dios: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palmar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare, el monte sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amolestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amolesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo a una vez: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: Dios es fuego consumidor. Oremos. Oh mi Dios, aquí estamos nuevamente delante de ti, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo para que nos hables el día de hoy por medio de tu palabra, Señor. Que podamos entender los conceptos que el día de hoy tú quieres hablarnos, Señor. Pero sobre todo para que salgamos de este lugar y los pongamos por obra, dando evidencia, Señor, que somos tus hijos, de que te tememos y que te damos reverencia, Señor. Así que, Señor, habla a tu pueblo por medio de este siervo inútil, Señor, para que seamos todos edificados. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La expresión doblar rodillas indica humillación o rendir homenaje a un superior. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la Escritura cuando Faraón pone a José como segundo de Egipto. Y entonces Faraón da la instrucción al pueblo de doblar rodillas ante José, porque ahora él sería superior a todos ellos. Ahora, por otro lado, cuando Elías pensó que todo se había acabado, que ya no había otro profeta más que él, la Escritura dice que el Señor se le aparece y le dice en 1 Reyes 19:18: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Ahora es claro que aquí la expresión doblar rodillas está en el sentido de la adoración a un Dios pagano. No permití que ellos hicieran eso. Doblaran rodillas para adorar a Baal. Por lo cual, doblar rodillas también puede ser un acto de adoración. Y en este mismo sentido, el apóstol Pablo nos dice en relación a Jesús en Filipenses 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre.
Aquí podemos ver que doblar rodillas está en el sentido de adorar a Jesús. Y por lo tanto nosotros como iglesia debemos doblar rodillas ante Jesús porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por otro lado, cuando se habla de doblar rodillas, también se puede utilizar en el sentido de debilidad. Como cuando nos sentimos rendidos y decimos, hasta aquí, ya no podemos más. Por tantas situaciones difíciles que se nos están presentando en el día a día, como por ejemplo, el carro ya no sale del taller. Hay una enfermedad que día a día nos está desgastando. O problemas con el cónyuge. Estas son situaciones que pueden hacer a una persona caer de rodillas, clamando a Dios por su misericordia, para que nos ayude a seguir adelante en estas situaciones que nos desgastan y nos afligen. Y es en este sentido que el escritor a los Hebreos introduce el versículo 12, después de haber tocado el tema de la disciplina. Por eso dice, por lo cual, derivado de esa disciplina, ahora empieza a abrir una nueva escena en la carrera de la fe, para que nosotros como cristianos, ante todas esas situaciones difíciles, seamos fortalecidos para seguir adelante. Leamos nuevamente los versículos 12 y 13, nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí entramos al primer punto de la enseñanza, porque como nuestro Dios es fuego consumidor, debemos seguir fortalecidos para que por ningún motivo nos desviemos del camino. Ahora, cuando el escritor a los Hebreos dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, está haciendo referencia a Isaías capítulo 35, verso 3, donde dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Definitivamente, mis hermanos, Isaías fue un hombre utilizado por Dios para exhortar a su pueblo Israel cuando ellos estaban viviendo fuera de su voluntad. Como por ejemplo, en Isaías 1:6, Dios le habla al pueblo por medio de Isaías y les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dios hablando, exhortando, reprendiendo al pueblo por medio de Isaías. Sin embargo, Isaías también fue utilizado por Dios para animar a su pueblo Israel en relación a lo que Dios haría en el futuro. Como por ejemplo, Isaías 35. Aquí el Señor está animando a su pueblo para que ellos fueran fortalecidos cuando sus manos estaban cansadas y débiles. Por eso dice en Isaías 35, en los versículos 4 y 5, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí Dios está animando a su pueblo para que en relación a lo que Dios va a hacer en el futuro, porque el Señor los iba a redimir, pero también habla de que les va a dar un gozo perpetuo y alegría, como se menciona en Isaías capítulo 35, en los versículos 8 y 10, donde les dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Serán sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza
y el gemido. Se observan aquí, Dios está animando a su pueblo de lo que Él va a hacer adelante. Y en un sentido muy similar, Dios, por medio del escritor a los hebreos, está animando a esa iglesia a seguir adelante, sobre todo en tiempos difíciles, cuando sus manos están caídas y sus rodillas paralizadas o débiles. Si observamos desde el contexto del capítulo 11, Dios metafóricamente está hablando de una carrera, ¿verdad? Sobre todo un maratón donde se corren 42 kilómetros, donde por cierto todo corredor, cuando inicia esta carrera, obviamente lo hace lleno de fuerzas y de energía, pero conforme va avanzando, su fortaleza y sus energías se van desgastando poco a poco conforme va avanzando. Por ese motivo, los maratonistas tienen que utilizar algunas técnicas previas a la carrera, como por ejemplo, empezar a cortar su zancada, tener una buena postura, la cual le va a ayudar a tener una buena circulación y una apertura en la caja torácica. Va a necesitar ropa cómoda y liviana para traer menos peso. Va a necesitar descansar y dormir lo suficiente para no correr con una fatiga acumulada. Va a tener que entrenar en diferentes lugares para evitar la monotonía de pasar siempre por los mismos lugares. Va a correr acompañado o escuchando música como una distracción para el cansancio que va a empezar a experimentar. Estas son algunas recomendaciones que yo encontré en internet buscando en relación a las carreras de los maratonistas. Sin embargo, la parte crítica de un maratonista dentro de la carrera será después del kilómetro 20, donde sus fuerzas y energías se empiezan a agotar. Y cuando llegan al kilómetro 30 o 35, allí es cuando las manos pierden sus fuerzas y sus rodillas empiezan a temblar o a tambalear. De hecho, hay registros de maratonistas que se desploman ya desde el kilómetro 15, sobre todo cuando es su primer maratón. Pero conforme ellos se van ejercitando, empiezan a avanzar hasta que llega un día que pueden terminar ese maratón y después, ahora, se van a enfocar en tener un mejor esfuerzo para llegar en menos tiempos. Ahora, de acuerdo a los registros, el récord es de 2 horas, pero hay maratonistas que llegan a durar 7 horas corriendo. ¿Se imaginan el desgaste que experimentan estos corredores? Y de la misma forma, mis hermanos, pasa en la carrera de la fe, porque conforme vamos avanzando, vamos a empezar a experimentar dificultades, empezando primeramente por nosotros mismos, porque el viejo hombre no quiere que avanzamos, porque él solo quiere estar en la comodidad y en los placeres del mundo. Pero también otra de las oposiciones que vamos a tener muchas veces es en aquellos que nos rodean. Como por ejemplo, a lo mejor es el cónyuge, los hijos, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo. La realidad es que siempre tendremos oposición en esta carrera, tanto interna como externa. Ahora, hablando de lo externo, tenemos el ejemplo del rey David, quien experimentó momentos muy difíciles. Por eso dice David en el Salmo 109, 21 al 24, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando se declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Definitivamente David experimentó momentos muy difíciles, sobre todo porque Saúl, el rey vigente de Israel, siempre estuvo sobre él, lo quería matar, se quería deshacer de él. Sin embargo,
Dios en su amor y misericordia un día obró y se lo quitó de encima. Ahora, puede ser que nosotros, mis hermanos, también estemos en este momento experimentando algo muy similar. Es decir, tener a un Saúl que nos quiere matar, pero en el sentido espiritual, porque está allí acusándonos para que abandonemos la carrera de la fe. Y puede ser que nos ataquen con palabras como: eres un religioso, no haces lo que predicas. Estas son lanzas que siempre nos van a estar aventando para tratar de lastimarnos o para que tratar de que nos apartemos de la fe o de esta carrera que estamos corriendo en Cristo. Ahora, por otro lado, obviamente están las enfermedades, las cuales día a día nos desgastan y nos afligen al punto que en ocasiones ya no sabemos qué hacer. Porque ya fuimos al médico, seguimos el tratamiento, sin embargo, no hay mejoría, a veces hasta nos sentimos peor. Estas son situaciones que se pueden estar presentando en nuestro caminar en Cristo, las cuales muchas veces nos van a debilitar al punto incluso de tener el deseo de querer abandonar la carrera, porque es una carrera de perseverancia en el día a día. Por eso es que Dios nos anima a seguir adelante y nos dice por medio del escritor a los hebreos: levanten las manos cansadas y las rodillas paralizadas o débiles para que no se desvíen del camino. Por eso continúa diciendo en el verso 13 del texto base: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Aquí el escritor a los hebreos está trayendo a la memoria lo escrito por Salomón en Proverbios capítulo 4, versículos 23 al 27. Leamos esa escritura. Vayamos ahí a Proverbios. Proverbios 4, versículos 23 al 27. Nos dice aquí la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí el consejo de Dios es no desviarnos del camino ni a izquierda ni a derecha. Y esto es lo que el escritor a los hebreos trae a memoria para que su audiencia primaria no se fuera a apartar de la carrera de la fe. Porque la realidad es que después de tanta presión y sufrimientos, fácilmente se podían desviar del camino, y más en el contexto en el que ellos se encontraban. Porque había hombres religiosos de mucho poder, los cuales rechazaban totalmente la carrera de Cristo, porque para ellos la carrera correcta era bajo la ley de Moisés. Ahora, en este mismo sentido, todos conocemos la historia que Pablo nos narra, cuando Pedro, siendo una columna de la iglesia, empezó a hacer cosas en contra del evangelio, influenciado por estos hombres religiosos. Por eso Pablo es que lo reprende públicamente por querer judaizar a los gentiles, y les dice en Gálatas 2:14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dice Pablo, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estas eran situaciones reales que se vivían en el primer siglo, las cuales fácilmente podían desviar a un cristiano de la carrera de la fe. Por eso es que el Señor
Les dice y nos dice en el versículo 3, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, miren cómo traduce la nueva traducción viviente este versículo 13. Se los vamos a poner en la pantalla. Ahí está. Dice, tracen un camino recto para sus pies. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Aquí el consejo de Dios es trazar un camino que sea recto para que los debilitados no caigan y se fortalezcan. Porque imagínense, mis hermanos, querer llevar a personas así que están débiles y en lugar de agarrar un camino recto para llegar rápidamente, los traigamos en vueltas y vueltas y vueltas para llegar al mismo punto. Hagan un camino correcto, es lo que nos está diciendo. Ahora, aquí la palabra cojos tiene el sentido bíblico de ser lisiado o discapacitado porque ya no puede hacer las cosas bien con sus pies. Y lo cual obviamente le va a impedir que siga adelante, como cuando el maratonista se desploma medio maratón porque sus pies ya no dan más. Esto definitivamente, mis hermanos, no es lo que el Señor quiere para su iglesia. Porque Él quiere que todos sus hijos terminemos la carrera de la fe, siendo fortalecidos en el día a día, para que por ningún motivo nos vayamos a desviar del camino que Jesús ya nos trazó por medio de la fe. Ahora continúa diciendo el versículo 14 del texto base. Regresemos ahí. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza. Porque como nuestro Dios es fuego consumidor, nosotros como sus hijos debemos seguir la paz y la santidad. Ahora, si observan, el versículo 14 inicia con un mandamiento. Y este mandamiento es seguir la paz con todos. Por lo tanto, el mandamiento es en relación a nuestras relaciones interpersonales, es decir, con nuestra esposa o esposo, el cónyuge, los hijos, la familia, los hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo y con todos aquellos que estén a nuestro alrededor, con quien nos estemos relacionando. Lo cual en muchas ocasiones definitivamente será algo difícil. Porque imaginemos, tener a un vecino que le gusta tener la música muy ruidosa a volúmenes muy altos a altas horas de la noche. Y obviamente esto va a ocasionar que no podamos descansar, no podamos dormir, sobre todo si tuvimos un largo día de trabajo, incluso toda una semana de estrés. Queremos llegar a la casa, descansar, pero ahí está el punchi punchi, pum, 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 ratonando en nuestra mente. Ahora, si esto es un sábado, ¿cómo vamos a venir el domingo al servicio de la iglesia? Todos desvelados, ¿verdad? Estas definitivamente son situaciones difíciles que podemos estar experimentando con nuestro prójimo. Sin embargo, el Señor nos instruye en su palabra a seguir la paz con todos. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, esfuércense por vivir en paz con todos. Lo cual ya de entrada nos indica que no será algo fácil, porque está demandando un esfuerzo de nuestra parte para que nosotros podamos vivir en paz con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y ahora, algo muy importante entender, que la palabra con todos, en griego, en hebreo, en chino y en mexicano, significa lo mismo y es con todos. Con todos. Lo cual, a final de cuentas, también incluye a nuestros enemigos. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Leámoslo mejor juntos. Vayamos allí en su Biblia. Mateo 5, versículos 43 al 48.
Mateo 5:43. De hecho, un poquito más atrás, en nuestra Reina Valera, dice antes de llegar al versículo 38, o como encabezado, dice el amor hacia los enemigos. Pero leamos a partir del versículo 43, donde dice Jesús: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros enemigos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se observan aquí, Jesús está yendo mucho más allá. Porque no solo se trata de tener paz con los enemigos, sino también amarlos. Entonces es claro que lo que Dios quiere es que tengamos paz con todos, incluyendo los enemigos. Por eso el escritor a los Hebreos hace referencia al Salmo 34, versículos 9 al 14. Leamos ahora esa escritura. Salmos 34. Versículos 9 al 14 vamos a leer. Dice aquí la palabra de Dios: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así es, así que mis hermanos, si tenemos un vecino difícil como cristianos, debemos esforzarnos por tener paz con él. Por eso nos dice el versículo 14, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. El Señor quiere que sus hijos vivan en paz, sigan la paz, se esfuercen para andar en la paz. Lo cual definitivamente va a ser un gran reto para nosotros como cristianos. Porque siempre vamos a estar luchando también, no solo con el vecino, sino con nuestro viejo hombre, el cual no se quiere someter a la palabra de Dios. El Señor dice, está en paz con él. ¿Cómo voy a estar en paz con él si no me deja dormir? Y ahí empieza la lucha. Y como consecuencia, en lugar de estar en paz con todos, terminamos peleados con todos. Y ahí es donde el Señor va a tener que sacar la varita por ser desobedientes. Ahora, el Señor no solamente está dando un mandamiento de estar en paz con todos, también nos dice que busquemos, que sigamos la santidad, como dice al final del versículo 14 del texto base. Regresemos ahí. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, procuren llevar una vida santa. La Reina Valera dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la Nueva Traducción Viviente dice, procuren llevar una vida santa.
Y esto obviamente se está refiriendo a nuestro proceso de santificación, donde debemos de estar buscando día a día ser más consagrados a Dios. Ahora, ciertamente, por medio de Cristo ya somos santos. Sin embargo, como santos, debemos de dar evidencia de esa santificación. Y la única forma de comprobarlo es en nuestro diario vivir, porque aquí en la iglesia solo nos falta volar, ¿no? Todos estamos aquí actuando como angelitos. Pero allá afuera, es decir, en casa, en la calle, en el trabajo, cuando se anda de compras, es cuando sale el verdadero hombre que nos está dominando, sea el carnal o sea el espiritual. Y si es el espiritual, las evidencias van a salir a la luz, como por ejemplo, si nos hacen mal, vamos a perdonar como Cristo nos perdonó. Si nos gritan, no vamos a responder para no caer en pleito porque queremos estar en paz. Ahora, aquí es importante no olvidar que el proceso de santificación va a iniciar en el momento que nacemos de nuevo y va a terminar cuando estemos en la presencia de Dios. Y por lo tanto, va a ser este proceso de toda nuestra vida. Por eso, Pablo también nos da una recomendación en Colosenses capítulo 3, en los versículos 12 al 15. Veamos esa escritura, ahí poquito más atrás. Colosenses 3, versos 12 y 13, en relación a nuestro caminar aquí en la tierra. Dice aquí la escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por lo cual, mis hermanos, en este proceso de santificación, Dios nos va a demandar que nos vistamos como escogidos de Dios, que seamos como santos y amados, que seamos de misericordia, que seamos de humildad, que seamos de mansedumbre, que seamos de paciencia, que nos soportemos los unos a los otros y nos perdonemos como Cristo nos perdonó. Ahora, si no hacemos esto, hay el peligro, o más bien hay un peligro, y de esto es de que lo que se nos habla en los versículos 15 al 17 del texto base. Regresemos ahí. Veamos de qué peligro, nos está hablando aquí la escritura. Dice los versículos 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque como nuestro Dios es fuego consumidor, debemos eliminar cualquier raíz de amargura. Ahora, si ustedes observan el versículo 15, inicia diciendo: mirad bien. Y esto se refiere a estar alertas, a estar al pendiente y cuidándonos de algo que es peligroso. Como si hay una calle y sabemos que hay un perro que es muy agresivo y siempre está suelto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar ahí bien caminando, bien campantes? Obviamente que no, vamos a estar alertas, ¿verdad? Recuerdo que
allá por mis años, cuando tenía 15 y 6 años, mi papá me regaló una moto tipo Chopper. Pero resulta que en esa calle donde yo vivía, había un perro que cada vez que pasaba por ahí, parece como que era como un reto, trataba de morderme. Entonces ya cuando iba yo a llegar, pues tenía que pasar por ahí para llegar a la casa, pues le metía a la moto, ¿no? Y pasaba, pero se me dejaba ir. En ocasiones aquí sentía su mordida, ¿verdad? Pero entonces sabía que estaba ese peligro y de eso se está refiriendo. Hay que estar atentos al peligro. Por eso dice aquí la palabra, mirad bien, porque hay que estar atentos a un peligro. Y en este caso el peligro es dejar de alcanzar la gracia de Dios por alguna raíz de amargura. Ahora, aquí el escritor a los Hebreos está trayendo a la memoria lo que se le dijo a la segunda generación después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto. Veamos esto en Deuteronomio capítulo 29. Vayamos a Deuteronomio capítulo 29 y leamos los versículos 18 al 21. Deuteronomio, versículos 18 al 21 nos dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, y él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que como la embriaguez quita la sed, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Aquí el énfasis de estos textos es que tengan cuidado de no tener un corazón para que se aparte de Dios y servir a otros dioses, pero también habla de una raíz que produce hiel y ajenjo, donde la palabra hiel significa veneno y la palabra ajenjo amargoso, trayendo esto como consecuencia a un corazón endurecido por el veneno y lo amargoso que se hace de esta situación. Y por lo tanto va a ser dejar obediente a lo que Dios le está instruyendo en su palabra, porque como su corazón está endurecido, su mente también va a estar corrompida. Por ese motivo el apóstol Pablo le dice a Tito en Tito 1:15, todas las cosas son para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este es realmente el peligro que puede producir una raíz de amargura en nuestra mente y corazón, porque va a estar buscando solamente lo corrompido, es decir, en todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. La raíz de amargura llega y nos va a hacer desear cosas o actuar de una manera incorrecta. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿la raíz de amargura puede ser un estorbo para dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué piensan al respecto? Ahora, para contestar la pregunta, necesitamos tener presente el contexto, el cual nos habla de un estorbo. Y esto se refiere a una molestia continua, como cuando nos duele una muela y ahí está, duele y duele y no nos deja en paz. Es una molestia continua, a eso se refiere cuando habla de un estorbo. Y como estamos molestos, eso va a poder ocasionar que nosotros contaminemos a otros
como dice al final del versículo 15 del texto base. Regresemos ahí. Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí nos dice claramente que cuando brota una raíz de amargura va a ser un estorbo y esto puede hacer que muchos más sean contaminados. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, tengan cuidado de que no brote una raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Esto significa que la raíz de amargura se puede reproducir en otros. Y en este sentido, mis hermanos, yo he conocido matrimonios que se estuvieron reuniendo juntos en la iglesia, pero derivado a una raíz de amargura en uno de ellos, contaminó al otro y después ninguno de los dos se estuvo congregando. Y esto, mis hermanos, incluso ha pasado en familias enteras cuando se presenta una raíz de amargura. Por eso el texto base dice, por ella muchos son contaminados. Porque a final de cuentas la amargura nos llevará por un camino totalmente contrario a la voluntad de Dios, y ese era el peligro que estaban corriendo los destinatarios de esta epístola al ser influenciados por aquellos que querían seguir viviendo bajo la ley de Moisés, desechando con esto a Cristo. O sea, Cristo para ellos era un enemigo, y lo que decían, dejen eso, ¿verdad? Como también estaba pasando con los Gálatas. Por eso Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, les dice en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Se dan cuenta el peligro que hay de rechazar a Cristo? La amargura, sin darnos cuenta, puede inclinarnos hacia allá. Afecta nuestra mente, afecta nuestra voluntad. Es algo peligroso. Por ese motivo debemos de evitarla. Ahora en los versículos 16 y 17 se nos presenta un ejemplo, el ejemplo de Esaú. Leamos los versículos 16 y 17, nos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Se observan aquí, Esaú es llamado fornicario y profano por haber vendido su primogenitura o por haberla tenido en poco, cuando toda la bendición llegaría a través de la primogenitura, porque a través de ahí llegaría Cristo. Por eso es que fue desechado de la bendición y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Esto me recuerda a Judas, quien tuvo el gran privilegio de servir con Cristo, incluso el poder echar fuera demonios en su nombre cuando Jesús los mandó. Pero como le ganó la ambición, entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Y a partir de ese momento ya no hubo retorno. Como dice la Escritura en Mateo 27, se lo vamos a poner en la pantalla. Mateo 27, versículos 3 al 5 nos dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes, sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Tú la regaste? Pues allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Si observan, aquí la Reina Valera dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, pero aquí la palabra arrepentimiento no se refiere a un cambio de mente y de corazón, sino a una lamentación o a un remordimiento.
como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Así dice que él tuvo un remordimiento. Y por lo tanto, como no hubo un arrepentimiento, sino un remordimiento, Judas se ahorcó y allí fue el punto de no retorno. Casi desde que lo entregó ya hubo punto de no retorno. Ahora, en el caso de Saúl, el punto de no retorno fue cuando vendió su primogenitura y por lo tanto no recibió la bendición porque fue rechazado. O como lo menciona la Nueva Traducción Viviente, se los vamos a poner en la pantalla. Hebreos 2:17 dice: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Por lo cual Esaú, mis hermanos, es un ejemplo de lo que le puede pasar a una persona que tiene en poco la gracia de Dios, es decir, la obra de Cristo, por quien podemos tener salvación y vida eterna. Ahora, aquí es importante aclarar de que no se está hablando de pérdida de salvación, sino al contrario, de no alcanzarla. Por eso en el contexto dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando una raíz de amargura. Y ese es el punto, que dejen de alcanzar. Ahora, en los versículos que restan del capítulo 12, entramos al punto número 4 de la enseñanza. Y esto es el deber que nosotros tenemos en nuestro servicio a Dios, porque recordemos que Él es fuego consumidor. Leamos primeramente los versículos 18 al 24. Dice: porque no nos ha acercado al monte que se podía palmar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que Abel. Aquí el escritor a los hebreos les recuerda a sus hermanos los acontecimientos, cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, donde recibieron ciertas instrucciones, como fue no subir al monte ni tocar sus límites, porque si lo hacían, morirían. Por eso menciona que aun si un animal se acercaba, iba a morir. Donde, por cierto, también recibieron el llamado para ser su especial tesoro, como dice la Escritura en Éxodo, capítulo 19, se los vamos a poner en la pantalla. Dice Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, está hablando el Señor al pueblo, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos cómo Dios, en su plan eterno, determinó levantar un reino de sacerdotes terrenales con la finalidad de que fueran gente santa, es decir, gente consagrada a Él. Como hoy también sigue pasando, solo que ahora es por medio de Cristo. Pero el principio es el mismo. Porque Dios quiere un pueblo consagrado a Él para que testifique de su poder y de su santidad al habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable por medio de Cristo. Ahora, algo que nunca debemos de olvidar es que ahora nosotros somos luz y ya no somos oscuridad.
y por lo tanto debemos también dar evidencia de nuestra consagración. Y esto obviamente lo vamos a hacer por medio de lo que miramos, por medio de lo que pensamos o por medio de lo que hacemos. Vamos a estar dando siempre evidencias. Porque si somos luz, no debemos andar en oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, retomando los acontecimientos registrados en Éxodo capítulo 19, Dios le dice a Moisés que santifique al pueblo 2 días y los prepare para el tercer día, porque ese día Dios descenderá a los ojos de todo el pueblo. Y hablando de los acontecimientos que se registraron en el tercer día, ese es el que el escritor a los hebreos les está recordando en el texto base, porque desde la mañana ellos vieron truenos, relámpagos, una nube espesa en el monte, un sonido de bocina muy fuerte, al punto que dice que el monte humeaba porque Dios había descendido en forma de fuego. Y dice que el monte se estremecía en gran manera, aumentando al extremo el sonido de la bocina. Ahora, no sé si alguna vez a ustedes les ha tocado experimentar una tormenta donde los truenos o los relámpagos van aumentando. No sé si han tenido esa experiencia, pero hace muchos años, en una ocasión estuve en un lugar en México que se llama Huastepec. Y normalmente hay un periodo que empieza a llover, hay mucha lluvia. Y en el día está rico y luego de repente se nubla y llueve. Y recuerdo que ese día, ya en la tarde se empieza a nublar y pues empiezan algunos relámpagos todos y de repente empiezan los truenos muy leves, pero se oían pum, 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 pum. Ah, pues qué suave, no está lloviendo o viene la lluvia, ¿no? Empezó a eso de las 5 de la tarde. Eran las 8 y ya no, ya era pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y ya como que, caray, está aumentando. A la 1 de la mañana ya era pum, 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 pum. Y estaba así. Yo sentía literalmente que estaban agarrando a garrotazos el techo. Sí, estaba asustado. Ese ruido tan fuerte que estaba escuchando ahí. Y eso es algo muy parecido a lo que experimentaron los hebreos y los judíos cuando estaban en la presencia de Dios. Pero lo interesante de esto es que una vez que el Señor se manifiesta, es cuando le da los 10 mandamientos. Y lo hace bajo ese contexto de los ruidos, de los truenos y del humo. Pero esto era para que ellos no los tomaran a la ligera. Miren cómo lo narra Éxodo capítulo 20. Se los vamos a poner en la pantalla. Éxodo 20, 18 al 20. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Definitivamente la única forma para que el hombre deje de pecar contra Dios es por medio del temor. Por eso Dios así lo hizo, para que temieran su nombre y de igual forma fueran obedientes a sus mandamientos. Por eso el escritor a los hebreos dice en Hebreos 12:21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esta fue la experiencia que tuvo Israel en el monte de Isaí, y el escritor a los hebreos lo presenta para contrastarlo con el monte de Sión, en el cual ellos ahora se habían acercado, donde dice que miles de ángeles y la congregación de los primogénitos que estaban inscritos en los cielos, donde dice que Dios es el juez de todos y Jesús es el mediador del nuevo pacto por medio de su sangre. Entonces es claro que el escritor a los hebreos quiere dejarles bien en claro que ahora, por medio de Cristo, ellos estaban en un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Y por lo tanto, el antiguo pacto había quedado atrás.
Por eso después viene una advertencia en los versículos 25 al 29. Leamos esos versículos. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que os amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí, ¿cuál es la advertencia? La advertencia es que no se vaya a desechar al que les está hablando. Miren cómo lo presenta el versículo 25, la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Entonces es claro que el escritor a los hebreos les está diciendo que no rechacen a Dios, quien con su voz hace temblar la tierra o hizo temblar la tierra en el monte Sinaí, pero ahora él mismo está dando una promesa. Y esta promesa es que se va a recibir un reino inconmovible, es decir, un reino que es inmutable, porque en ese reino ya no va a haber cambios. Porque a final de cuentas, todo lo que tenemos aquí en la tierra, un día será sacudido junto con lo que hay en el cielo para hacer una transferencia al reino celestial. Ahora, el profeta Isaías también habló de esto en Isaías capítulo 34, en los primeros 4 versículos. Veamos esa escritura. Isaías 34. En los primeros 4 versículos. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra, y cuando hay en ella el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Definitivamente esta es una profecía de destrucción, donde el Señor va a deshacer la tierra y los cielos. Porque Dios iba a llegar un momento en donde va a establecer todo nuevo, como lo indica Isaías en el capítulo 65, verso 17. Avancemos ahí a 65, en el verso 17, donde nos habla de los cielos y la tierra nueva. Esta es la obra que Dios estaba anunciando, o nos sigue anunciando que va a ser en el futuro, porque aún no ha pasado. Dice el 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aquí Isaías ya está hablando de los cielos y de la tierra nueva. Y de eso también el apóstol Juan nos habla, porque él tuvo ese privilegio en visión verlo, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí el apóstol Juan,
Hay una parte donde el apóstol Pablo, cuando está hablando del asunto del matrimonio, hace mención también a esto. Se lo vamos a poner en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí Pablo: los que usan las cosas del mundo no deberán apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. ¿Sí? Y Pablo también está hablando del mismo concepto, porque en los planes de Dios es que todo lo que conocemos un día va a ser destruido, porque Él va a crear un cielo y una tierra nueva, que a final de cuentas es lo que nos narra Juan en Apocalipsis 21, donde nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, con esto en mente, el escritor a los hebreos les dice a su audiencia primaria y también nos dice a nosotros: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que el Señor también a nosotros como iglesia nos está diciendo: en primer lugar, debemos tener gratitud, porque a final de cuentas, por medio de Cristo, vamos a ser parte de ese cielo y de esa tierra nueva. En segundo lugar, debemos servirle con temor, es decir, con respeto, porque Él es nuestro Padre Celestial. En tercer lugar, también debemos de hacerlo con reverencia, porque Él es fuego consumidor. Sin embargo, la pregunta aquí es: ¿en nuestro diario vivir estamos considerando realmente estos 4 puntos? O más bien 3: ser agradecidos, servirle con temor y servirle con reverencia. Definitivamente, mis hermanos, esta es una exhortación para que también nosotros como iglesia no tomemos a la ligera nuestro cristianismo, sino que lo hagamos con respeto, con servicio y con honra a nuestro Dios. Entonces, como conclusión, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 4 puntos que estuvimos mirando. En primer lugar, seamos fortalecidos cuando nos sintamos débiles, para que no nos desviemos del camino en la carrera de la fe que estamos corriendo. En segundo lugar, no dejemos de buscar la paz y la santidad, para que sigamos avanzando en nuestro proceso de santidad. En tercer lugar, eliminemos cualquier raíz de amargura para no contaminarnos primeramente nosotros y después hacerlo con otros. Y en cuarto lugar, busquemos siempre servir a Dios con gratitud, con temor y con reverencia, porque Él es fuego consumidor. Así que, mis hermanos, honremos a Dios en todo lo que estemos haciendo. Amén. Oremos. Oh, mi Dios, te damos gracias por tu palabra que nos habla directamente al Espíritu, Señor, para que consideremos estos 4 aspectos que vimos el día de hoy, Señor. Porque la realidad es que muchas veces así nos sentimos débiles, necesitamos ser fortalecidos y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos animas y nos dices que sigamos adelante, nos das dirección, nos trazas el camino para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, pero también has puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos fortalezca y podamos seguir adelante buscando la paz con todos, buscando la santificación, es decir, seguir creciendo en nuestro proceso de santificación. Y estar atentos sobre todo, mi Dios, a que no permitamos que vaya a entrar dentro de nosotros alguna raíz de amargura para contaminarnos. Este es un gran daño que se ha hecho en tu iglesia, Señor. Para que en lugar de que nuestros hermanos sigan adelante, a veces por una raíz de amargura los apartamos. Ayúdanos, Señor, a que no vayamos a hacer esto. Y si lo hemos hecho, te pedimos perdón, Señor, porque queremos ser esa iglesia
que siempre anhele y desea servirte con gratitud, con temor, pero también con reverencia, Señor. Ahora ciertamente sabemos que tú eres fuego consumidor y por medio de Cristo hemos sido resguardados, Señor. Pero si tú lo adviertes en tu palabra, Señor, es para que no vayamos a seguir cometiendo errores o vayamos a estar dañando a aquellos que en lugar de acercarse a tu gracia los estemos alejando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que te honra, que te glorifica y que vive un cristianismo real, Señor. No un cristianismo de emociones, sino un cristianismo de obediencia, porque eso es lo que a ti te agrada como nuestro Padre, Señor. Así que, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, como lo has hecho hasta ahora y como lo cantábamos, a seguir adelante porque ya hay cosas que hiciste, pero vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.